Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del conflicto en Palestina, de los últimos acontecimientos que tienen que ver con la Franja de Gaza. Y vamos a llegar a ese tema en un momento, pero estamos poniendo un poco en contexto toda esta dinámica. Y llegamos al punto de 1947, cuando terminaba el mandato británico, justamente a unos días, hoy domingo, estamos a 4 días que se celebre la conmemoración de hace 65 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa época en Lake Success, en Nueva York, resuelve aprobar la partición de Palestina. Habían dos propuestas realmente: la Comisión Especial para el Problema de Palestina, que lo presidió justamente Jorge García Granados, guatemalteco, embajador de Guatemala en Naciones Unidas, preside esta comisión integrada por 13 países. De los 13 países, después de muchas investigaciones, visitas al sector, al territorio, pero visitaron también Europa, de donde viene el contexto del que estábamos hablando. Desde casi de 1900, un poco antes, en el siglo XX, había habido ya mucha migración de judíos rusos, algunos de Europa del Este, de Francia, por la persecución a los judíos en este territorio, siguiendo la lógica del sionismo, de regresar a su propio estado, y que solo ahí podían convivir. Todos estos factores influyen, más algunas resoluciones de organismos que estaban apoyando ese tipo de movimientos, para que en 1947, derivado de la Segunda Guerra Mundial, esta comisión visitó los campos de concentración y los campos de exterminio en Europa, para terminar de contextualizar esto y decir, bueno, como producto de las amplias violaciones a derechos humanos contra el pueblo judío, como una solución socio-geopolítica al problema, respaldemos la creación de un Estado de Israel. Pero no era tan sencillo, y no se podía dar Judea y Samaria completo como lo pedían los sionistas, porque había una población árabe muy extensa. 70% de la población era no judía, por lo menos en esos territorios, y en esas condiciones lo que resuelve esa asamblea es una partición. Había dos propuestas: una partición, pero donde eran un solo Estado federado con dos cantones, un cantón judío y un cantón árabe, no palestino, el concepto se llamaba árabe, y la otra propuesta era dos estados independientes uno del otro, con una capital internacional, que era Jerusalén, por la importancia religiosa que tiene para muchas religiones Jerusalén. Esa es la propuesta que se aprueba y no se implementa, sino que simplemente unos meses después, en mayo del 48, termina el mandato británico, se retiran los soldados británicos y se crea unilateralmente el Estado de Israel en el territorio que la resolución había sugerido. Hasta ahí empieza ahora también una siguiente dinámica, que es la Guerra Fría. Así que les dejo esto sobre la mesa y ahora conversemos acerca de esta dinámica. Vamos, porque ahí bien lo dice usted, ¿verdad? La idea era esto, o sea, cómo va la relación internacional en esos paradigmas de lo idealista, ¿no? De lo que se quería hacer ahí precisamente, ¿verdad? De lo que se estaban haciendo de lucha, en el contexto inclusive de lo multicultural, de lo multirreligioso que era. Definitivamente también ahí vemos, ¿verdad? Que al final salió otra cosa, que se quería una cuestión, que la política también, de alguna manera la política internacional es más realista, ¿verdad? Que idealista, y creo que a partir de ahí también se generan algunas las cosas suceden, más que así es, porque también hay intereses muchísimo más fuertes, ¿verdad? Digamos, en el contexto de la Guerra Fría, no digamos, fue un asunto, ¿verdad?, que generó muchísimas cosas. La resolución fue 10-3. Se ha hablado aquí mucho en Guatemala del término de que el voto de Guatemala, el voto de diferencia y demás. En la comisión fue 10-3 a favor de la resolución, y en la Asamblea General fue 70-18, una cosa por el estilo, no recuerdo el dato exacto, con la ausencia de todos los países árabes. No participaron de la decisión, pero hubo países que votaron en contra, pero fue abrumadora la mayoría a favor de la resolución de la partición. La función clave de Jorge García Granados es que fue el que presidió la comisión y que logró dirigir esto para que generara esta resolución. Y es que eso obedece, y tal vez solo haciendo un paréntesis, a la postura de Guatemala, donde yo personalmente considero el esfuerzo más serio de tener una política exterior de Estado. Al presidir la Comisión de Descolonización, o sea, no era tanto una cuestión también solo de, bueno, lo que tenemos que apoyar, porque en efecto el holocausto después de la Segunda Guerra es lo que pone, la gota que rebalsa el vaso a lo que fueron históricamente oleajes antisemitas. Pero ahora lo que sucede es que también Guatemala está buscando, en la posición de descolonización, apoya fuertemente también lo que es la independencia de la India, en un momento dado, la salida de los británicos, una la presencia... cultura que tiene que ver con la relación de Belice, con Guatemala y la
población y el gobierno británico. Era realmente un esfuerzo bastante serio, un esfuerzo que tal vez no contábamos con una diplomacia formada de cuadros profesionales, pero sí estaba esa intención de hacerlo. Entonces eso es algo muy importante. Y sí, existe en el mundo entero, en ese contexto realmente entre la población, ya no digamos tanto los estados, un apoyo masivo ante ver los horrores que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge este apoyo y bueno, se crea precisamente, se decide, la resolución dice, vamos a hacer la partición de los dos territorios que los árabes rechazan. No, y por ejemplo aquí que tú mencionabas en la introducción, de que se crea unilateralmente el Estado de Israel. Después de la resolución, la resolución recomienda a ambos, pero llega un momento que cuando los árabes no lo reconocen, es que al final, ese creo yo que es uno de los grandes mitos de la historia de Israel, y se ha dicho es que Israel absorbió las zonas de los palestinos. No, Israel respeta originalmente la resolución de la partición, pero recordemos, el Imperio Británico, los ingleses, salen en mayo del 48 y 3 semanas después de su salida, se da una ofensiva de Irak, de Jordania, de Egipto, de Líbano, en contra de Israel para acabar con ese Estado, para el Estado judío. La respuesta de Israel es lo que le permite empezar a tomar territorio que en la partición original era de Palestina. Pero esa es una respuesta militar de los árabes. Era una respuesta militar a la invasión a la que es objeto Israel. Y luego a partir del 48, si vamos viendo la evolución del conflicto hasta mediados de los 70, se van a dar 4 grandes guerras. Tal vez la siguiente, la del 56, que es cuando Egipto, bajo el gobierno de Nasser, nacionaliza el Canal de Suez, y eso le imprime toques ideológicos dentro del conflicto de la Guerra Fría al tema de los árabes y de Israel. Porque Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, el paradigma del mundo occidental capitalista, van a establecer alianza con Israel, mientras que la Unión, para defender el Canal de Suez, mientras que la Unión Soviética empieza a establecer alianza con Egipto, empieza a establecer alianza también con Siria, e incluso empieza a influir en la zona de Irak. Entonces, la zona del Medio Oriente también va a caer presa de esa dinámica de polarización de la Guerra Fría. Pero después, en el 67, que es cuando se da la guerra de los 6 días que mencionaba Hans hace un rato, la inteligencia israelí detecta que va a ser objeto de otro ataque similar en el 48. Entonces lleva a cabo lo que se va a denominar un ataque preventivo. Y eso le permite expandir más su territorio, siempre a costa de las zonas árabes. Los altos del Golán, incluye el resto del Sinaí y otras áreas que empiezan a ocupar preventivamente. Pero es un proceso, no es que Israel desde el primer día ha dicho yo me quedo con todo. No, pero es que eso obedece a una ley geopolítica. El poder aborrece el vacío. La salida en el 48, los británicos es simbólica, los británicos desde el 47 ya no tienen una presencia ahí, son más... Y que tanto los árabes como los judíos atacaban a las fuerzas británicas. Precisamente, y tenemos que recordar otra cosa, lo que pasa es que estamos viendo en este periodo de tiempo, estamos viendo una serie de conflictos internos, estamos viendo ataques de terrorismo que se están dando bastante focalizados, pero que eventualmente van creando también estas divisiones, pero nuevamente ojo con eso, divisiones que en un momento dado, estas divisiones religiosas y todo, que en un momento dado fueron fomentadas por los ingleses. Y entonces después, como bien dice Philip, caen presa los países en el contexto de la Guerra Fría, porque Nasser viene y dice, señores, después del oprobioso gobierno del rey Farouk, que le regalaba todo a los británicos, viene y dice, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es nacionalizar el petróleo. ¿Y saben qué? También nacionalizar el Canal de Suez. Los ingleses y franceses, al bloquear esto, es que ahí vemos porque es el paso principal del petróleo hacia Europa. Exactamente, en ese momento. Claro. Y vemos en ese momento cómo Estados Unidos obviamente también son sus aliados, pero cuando en el contexto de la guerra se empieza a discutir la posibilidad de incluso invadir el Cairo, es cuando también ya la Unión Soviética, que viene y Egipto dice, ¿a quién le vamos a vender nuestro petróleo? Los soviéticos dicen, bueno, nosotros aquí estamos, ¿no? Pero caen presa eso, o sea, Egipto, al igual que muchos países, son parte del movimiento, los no alineados, que lo que buscan es precisamente definir los términos bajo los cuales van a formar sus nuevos estados. Pero es prácticamente, como hablábamos, el idealismo, el realismo, es prácticamente imposible
divorciarse de este conflicto ideológico que ya se está viendo. Todo este contexto se transforma nuevamente en los últimos 2 años, cuando se ha venido debilitando el concepto de la Guerra Fría, ya no es un tema de Unión Soviética, incluso ahora Rusia con Estados Unidos, y empieza el proceso que se le ha denominado la Primavera Árabe, donde desde Túnez, que fue una cosa curiosa, Túnez, Egipto y pues de alguna forma Turquía formaron parte de un triángulo en este momento para ayudar en el cese del fuego que se generó, pero los tres, especialmente si vamos a Libia todavía, se transformaron por completo. Jordania tuvo problemas internos, Siria ha tenido problemas internos, de hecho hay más muertos en Siria todos los días que lo que hubo en este momento en el conflicto Gaza-Israel, y sin embargo lo que cubría todas las noticias era el conflicto Gaza-Israel. Cambió el contexto por completo. Hablemos un poco de eso, de cómo cambia el contexto en ese sector. Bueno, lo que pasa es, sí, eso es muy curioso, de cómo es posible que haya habido más noticias en ese caso que de Siria, ¿verdad? Es porque definitivamente también, bueno, se sabe a veces que hay muchos judíos dueños de muchos medios de comunicación a nivel mundial, ¿verdad? Es muy conocido eso, y de alguna otra manera eso vende más, y de alguna otra manera también la idea de muchísimos políticos es de... Si se está matando entre sirios no es noticia. Ajá, pero si se matan entre árabes y judíos, por supuesto, noticia. eso levanta más definitivamente, ¿verdad? Entonces eso también marca un poco cómo se generan los medios de comunicación a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿qué cambia políticamente desde el punto de vista de relaciones internacionales? La hermandad musulmana islámica es la que ahora asume el poder. Mursi es el presidente de Egipto es uno de los que genera esta nueva dinámica que se dio, pero todo esto es producto de la Primavera Árabe. Bueno, los cambios geopolíticos en la región se sienten, pero se suelen sentir mucho tiempo después. Lo que estamos viendo ahorita es tal vez un poco más de inmediatez, porque en los años 80 también vemos cambios geopolíticos que se están dando, bueno, a finales de los 70, a principios de los 80, vemos la revolución islámica en Irán, la guerra, la invasión soviética en Afganistán, el surgimiento en un momento dado de los guerreros de la liberación, entre ellos un Osama Bin Laden, que apoya la evacuación de soviéticos en esa región. Yo te diría que justamente en ese periodo de los 70s, 80 surgen 2 actores que son claves para pacificar a nivel de Estado la región. Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, y el rey Hussein en Jordania, que ellos dos son los responsables de acercar a Jordania y Egipto con Israel y llevar a cabo procesos de paz. Antes de Mubarak fue Sadat. Sadat que fue el que viaja simbólicamente al Neset en el 80, en el 82 recibe el premio Nobel y después es asesinado también por eso, pero viene y negocia, es una paz que hasta 33 años también se están, del primer país árabe que reconoce Israel. Y yo voy a hablar un poco de eso, porque Sadat es asesinado en buena parte por esto, y Shamir y otros líderes israelíes de extrema derecha, que fueron los que también firmaron la paz, también son asesinados. Menachem Begin, que en un momento dado lideró grupos extremos de terroristas, reconocidos por la misma Conferencia Sionista Internacional como Irgun, y después Yitzhak Shamir, y de repente surge la Organización para la Liberación Palestina, finales de los 60, como un grupo terrorista también, y que ya adopta. Exactamente. Como producto de la guerra de los 6 días surge la OLP, que es cuando surge realmente el término de pueblo palestino. Y ahí te cambia, antes de eso, aún no era un pueblo palestino. Y ahí también te cambia el paradigma de la guerra, porque hasta el 73 era guerra entre estados, era Israel contra el Estado de Egipto, contra Jordania y demás. Ahora es Israel contra un movimiento político, religioso, ya no es el conflicto tradicional al que estamos acostumbrados, sino es lo que se llama el conflicto no convencional, porque ahora Israel está enfrentándose a una serie de organizaciones que no tienen territorio definido, que tienen liderazgos difusos, muchos en algunos casos la organización no está definida, entonces el conflicto se vuelve eminentemente tradicional a una guerra más a nivel de guerrillas, de terrorismo. Justamente vamos a dar seguimiento a esto, porque lo que vemos ahora de Hamas es una cadena de movimientos de este tipo, como los que describía Philip, dentro de un territorio y no de un estado como el otro. Vamos a ir al corte, estamos acá en este oeste, volvemos a